En los siguientes 20 minutos vamos a discutir con el doctor Vélez pros y contras de hacer una variación en la técnica quirúrgica para tratar de preservar la fascia endopélvica durante la prostatectomía radical, en particular aquí la prostatectomía radical robótica. Yo voy a hablar, como ven, de los pros que tiene este tipo de preservación. Y las razones para la preservación de la fascia endopélvica, o sea, lo que podemos llamar la racionalidad biológica, viene de 4 puntos a mi saber. Lo primero y lo más importante por donde empiezan es tratar de hacer la mayor preservación posible de filetes nerviosos que tienen que ver con los nervios erectores del pene. Estos filetes, sabemos, y lo vamos a ver ahora, están no solamente en la zona posterolateral, que es donde parece que está la mayor concentración, sino que también hay filetes casi que en toda la circunferencia de la próstata, y esta técnica ayudaría a preservar todos esos filetes. Lo segundo es que al preservar la fascia endopélvica y tener una estructura importante que está por delante de la próstata, hace que haya menos tracción sobre las bandeletas neurovasculares y hace que cuando nosotros vayamos a disecar la parte apical de la próstata, no tengamos la posibilidad de hacer una sobredisección de esa zona, y por ende nos ayuda a hacer una mejor preservación de las estructuras esfintéricas que están en el ápex prostático. Esto debería traducirse en unos mejores resultados funcionales. La primera publicación que hay sobre el tema la hace un grupo coreano, y lo que hacen, lo que nos demuestran ellos es que si uno hace una incisión sobre la fascia endopélvica, que no es tan lateral, sino que es más anterior en la próstata, va a poder preservar toda esta estructura de una manera más fuerte, y de esa manera va a tener mejores resultados. Ellos demuestran una diferencia estadísticamente significativa, de la cual va a hablar el doctor Vélez más adelante, en favor de la preservación de la fascia endopélvica, entendiendo incontinencia como el no uso o uso de un pad de protección al día. Esta diferencia no se mantiene cuando son más estrictos con la definición de continencia. Que hay una foto para que entendamos la anatomía, entender que si bien la mayoría de los filetes nerviosos de los nervios erectores están posterolaterales, hay varias fibras que van por delante de estas fibras posteriores, y esta técnica ayudaría en teoría a preservar dichos filetes más laterales y anteriores que puede tener la próstata. Aquí vemos cómo está dispuesta la fascia periprostática y la fascia endopélvica acá, y aquí la fascia prostática que rodea la próstata en toda su extensión. Y la idea es tratar de llegar dejando la próstata adelante y entrar preservando esa vesícula neurovascular, esa bandeleta neurovascular, de la mejor manera posible. Entonces nosotros iniciamos este proceso de preservación de fascia endopélvica con la técnica de Coelho, que consiste en hacer una preservación completa de la fascia endopélvica. Aquí podemos ver la fascia endopélvica en su aspecto lateral izquierdo, que tiene este aspecto por delante como un delantal, y una incisión que viene a ser acá arriba, más o menos hacia las 11 y la 1 en el reloj, en la que se pretende respetar este delantal, como lo vamos a ver acá adelante. Aquí podemos ver ya por delante la fascia endopélvica preservada en esta forma de capucha acá, y aquí estamos haciendo la incisión del complejo venoso dorsal. Por último, de nuevo aquí, miren, la fascia endopélvica indemne, la disección de la uretra aquí adelante, y acá la fascia endopélvica, y el aspecto final en el que se veía la fascia endopélvica totalmente preservada con las fibras de las bandeletas neurovasculares acá atrás. Esto tuvo unos resultados de los cuales va a hablar el doctor Vélez más adelante, y entonces en este momento tiene una leve variación la técnica quirúrgica como se presentaba en ese momento. Este es un video que edité muy corto, 3 minutos, en el que vamos a ver
¿Cómo es esto? Lo primero, una muy adecuada preservación de esa superficie anterior para poder identificar las estructuras que nos competen. Aquí iniciamos con una preservación del cuello vesical en la técnica que les estoy mostrando. Se incide esa fascia endopélvica para separar la próstata de la vejiga y empiezo a hacer una preservación del cuello vesical para poder llegar hacia llegar finalmente a las vesículas seminales, que es lo que estamos disecando aquí. Después de soltar las vesículas seminales, se expone la fascia de Nonvilliers acá abajo y se hace una incisión de ella y una primera disección de este aspecto posterior de la próstata. Después, aquí muestro cómo se gira la cámara 30 grados hacia arriba y esto nos permite exponer completamente la pared posterior de la próstata. Voy a hacer aquí separando ese aspecto más lateral para dejarla lista para ser abordada ahora por delante. Hacemos una incisión alta de la fascia endopélvica, como se ve aquí, y esto me va a permitir abordar ese aspecto posterolateral de la próstata de una manera más apropiada, llegando en el ápex a ese espacio que creé previamente, como se nota en este momento. Ahí llego a donde quedaba la disección previa. Esto me permite hacer un aislamiento muy claro de los pedículos prostáticos, preservando de esta manera las fibras vasculonerviosas que quedan en este aspecto de acá y la próstata perfectamente preservada en toda su extensión. Lo mismo de este lado, vamos a hacer una incisión alta de la fascia endopélvica, llegamos a ese aspecto lateral y se crea ese puente entre el aspecto anterior y posterior que me permite aislar el pedículo prostático, llegar por detrás de ese pedículo prostático y finalmente lo que vemos es la fascia endopélvica preservada de ambos lados y ya me dispongo entonces a hacer la incisión del plejo venoso dorsal de la próstata, su control vascular, que era un problema con la técnica que habíamos hecho previamente, poner un punto que me permita controlar muy bien esas venas, esas arterias, fijar ese punto al aspecto anterior en la sínfisis púbica, el punto de Rocco anterior que aumenta la posibilidad de continencia temprana, y hacer una excelente preservación de la uretra, como lo vemos acá, porque no tengo ese babero de fascia endopélvica anterior que no me dejaba ver bien el ápex y donde podría haber complicaciones. Este es el aspecto final de la disección, en donde vemos entonces fascia endopélvica con bandeletas neurovasculares preservadas de manera bilateral. Entonces, ¿cuál fue el cambio? En vez de hacer una incisión de la fascia endopélvica en este sentido, y en vez de hacer una apertura temprana de la fascia endopélvica de manera lateral, lo que pretendemos es hacer una incisión mucho más alta de esa fascia endopélvica en la parte anterior de la próstata. Aquí vemos la preservación de cuello vesical, la vejiga de este lado, la próstata del otro lado. El aspecto de la fascia de Nonvilliers cuando tenemos el lente de 30 grados hacia abajo. Aquí cuando lo volteamos hacia arriba, esta es la fascia de Nonvilliers y el recto, porque la fascia de Nonvilliers ya está, y el sentido en el que vamos a hacer esa disección que me permite separar muy bien la próstata y poder acceder de esta manera desde adelante, como les mostraba anteriormente, creando este espacio, poder acceder a ese aspecto posterior de la próstata que he disecado previamente, preservando esta estructura gruesa que va a ser la fascia endopélvica en conjunto con los filetes nerviosos, o sea, una estructura mucho más robusta de lo que se hace cuando se abre la fascia endopélvica. Y de este lado la próstata y el aspecto que voy a ligar ya muy puntualmente, siendo muy eficiente en el control hemostático de mi cirugía. Así que en conclusiones, pienso que la técnica de preservación de fascia endopélvica es una técnica reproducible y ampliamente adoptada ya a nivel mundial, con resultados alentadores en algunas series, en algunos casos, y que tiene como tal una lógica biológica, pero que también va a requerir una curva de aprendizaje
que tenemos que estar midiendo de manera permanente para evitar mayores complicaciones en nuestros pacientes. Suena muy fácil lo que el doctor Juan Ignacio nos ha presentado, pero eso es hacer una cirugía que per se es difícil, hacerla más difícil. Entonces, como vamos a ver, uno de los argumentos para no preservar la fascia es pues esta parte de la dificultad de la técnica quirúrgica. Todo lo que el doctor Juan Ignacio nos ha mostrado es tratando de lograr lo que se pretende con esta cirugía, que es lo que se ha llamado la trifecta perfecta, que es lograr el control oncológico con negativización del antígeno prostático, lograr la continencia y, por supuesto, la potencia. Más recientemente, otros autores han descrito lo que se conoce como la pentafecta, que es conseguir márgenes quirúrgicos negativos y que no hayan complicaciones perioperatorias. Este término fue acuñado por el doctor Patel, que es uno de los urólogos con más experiencia en prostatectomía radical robótica, ya más de 15,000 casos realizados. Aquí les quiero mostrar lo que actualmente son los enfoques que hay para la realización de la prostatectomía radical. A la izquierda de sus pantallas, el abordaje clásico de no preservar el espacio de Rexius, la técnica que el doctor Juan Ignacio nos mostró, en la cual se hace la preservación de la fascia y de las estructuras neurovasculares. Y el enfoque de la derecha, que es un enfoque más actual, que es la preservación del espacio de Rexius, en el cual también se incluye la preservación de la fascia endopélvica. Y es que es definitivo que para el control o la mejoría de la potencia hay que preservar las estructuras neurovasculares periprostáticas, que es per se ya bastante difícil, a través de los enfoques de la disección, bien sea extrafacial, interfacial o intrafacial, que definitivamente se logran de mejor manera con las técnicas robóticas basadas pues en la mejor visión, en la mejor articulación de los movimientos del aparato. Ya alguien había dicho que es que la próstata es un mal órgano para tener un tumor por todas estas características anatómicas de la distribución de los haces neurovasculares que antes se creía que estaban condensadas netamente en esta zona, pero ya sabemos que a través de todo este espacio hay estas estructuras y estas estrategias lo que pretenden es maximizar o ahorrar estas estructuras. Entonces, ¿por qué no? Porque es que es más fácil no preservar la fascia endopélvica. Ya esta imagen Juan Ignacio nos las mostró y la incisión alta de la fascia es la técnica que habitualmente hacemos y lograr entrar a este espacio implica pues una dificultad técnica superior que se puede de pronto mejorar un poco con la técnica robótica, pero con las otras técnicas que realmente seguimos haciendo en nuestro medio, la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica, es más complejo. Este es el aspecto final que debemos tener después de preservar una fascia con el abordaje anterior. Esta foto también la mostró el doctor Juan Ignacio. Conseguir que esta cavidad sea de esta forma es mucho más difícil, hay que tener una precisión en la disección para lograrlo. Como les decía, la técnica que utilicemos va a poder influir en si podemos realizar realmente una adecuada preservación de la fascia endopélvica o no. Muchos o la mayoría de urólogos en este país hacemos o cirugía laparoscópica o bien cirugía abierta, donde reproducir esto es un poco más difícil. Y cuando vamos a la evidencia, este estudio nos lo mostró el doctor Juan Ignacio, que es, digamos, evidencia de análisis retrospectivo, seguimiento de un año, 138 pacientes, en los cuales ellos lograron demostrar un 9% de beneficio en la continencia a un año en los pacientes en los cuales se preservó la fascia endopélvica. Yo destacaría más de este estudio la rapidez con la que se logró la continencia versus el grupo en el que no se logró, que no se preservó, porque el resultado final es bastante similar. Evidencia de primer nivel, solamente hay este estudio aleatorizado recientemente publicado en el Journal de Medicina Sexual en febrero de este año, en los cuales aleatorizaron pacientes a preservación de fascia y no preservación de fascia en prostatectomía radical robótica. Y los resultados en este estudio, básicamente, es que las condiciones sociodemográficas y del tumor no fueron diferentes en el análisis del estudio
y resulta que la continencia en este estudio fue más favorable para los pacientes que no se preservó la fascia endopélvica. En cuanto a la potencia, fue muy similar los resultados, 43 versus 40% en el dominio de sexual, y en el dominio de continencia, que digamos es como una de los principales resultados que queremos lograr con esta técnica, fue más favorable para la técnica de no preservar la fascia. Este estudio puede concluir que la preservación sola de la fascia endopélvica no es recomendable sobre la operación estándar y que no hay una mejoría, por lo menos desde el punto de vista funcional, comparado con la cirugía estándar. Cuando revisamos sobre metaanálisis o revisiones sistemáticas, no hay ninguna en cuanto a preservación de la fascia sola. Encontré este enfoque que es preservación del espacio de Retzius, en el cual también hay una preservación de la fascia endopélvica, siendo un enfoque más complejo. En este análisis de 5 estudios aleatorizados, hay una mejoría de resultados en la continencia en los primeros 6 meses postoperatorios, similares resultados en la continencia a 12 meses del análisis del estudio, con una calidad de vida en cuanto a la función urinaria muy similar a los 3 meses después de la operación, pero con más probabilidad de márgenes quirúrgicos positivos, y que esto no sabemos cómo impactará en la sobrevida libre de recurrencia bioquímica. Entonces ahí hay un punto desfavorable en cuanto a la preservación de la fascia. Y no se sabe realmente si hay un efecto adicional en la potencia en el uso de este enfoque, que es más complejo que solo la preservación de la fascia endopélvica sola. Otro punto en contra es dado por el grupo de la Fundación Santa Fe en el análisis retrospectivo de su serie de casos del 2019, prostatectomía radical asistida por robot, si hay un real beneficio en la preservación de la fascia. No encontraron resultados, no hubo resultados en cuanto a las variables sociodemográficas, pero encontraron una mayor tasa de márgenes positivos de manera muy importante cuando compararon la técnica de preservación de la fascia versus no preservación. Los márgenes se subieron al 20% versus comparados con la cirugía estándar, lo cual puede ser seguramente para ellos inadmisible luego de haber tenido este punto controlado. Entonces, otro factor en contra para seguir haciendo la cirugía estándar. Como consideraciones, hay que tener en cuenta pues, que no hay suficiente evidencia de primer nivel a favor o en contra de ninguna. Sí es definitivo que hay un mejor entendimiento de la anatomía periprostática, que es, digamos, como que la base de tratar de evolucionar en estas técnicas mínimamente invasivas, sobre todo en la preservación del espacio de Retzius. Eso es claro. Y la técnica con la cual se desarrolla la prostatectomía radical es clave también, siendo máxima con el beneficio del uso de la cirugía asistida por robot. Entonces, como conclusiones, ¿por qué no preservar fascia? Es que esta no es técnicamente más difícil. Sí, a favor, puede acelerar la recuperación de la continencia, pero los resultados finales no son favorables a la preservación. Pueden aumentarse la tasa de márgenes quirúrgicos positivos, lo cual probablemente sea el punto que más queremos controlar, que es el control oncológico. Y no ha probado ser de ninguna manera mejor que la técnica estándar. Muchas gracias.